Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 25 de febrero, queridos hermanos, segundo domingo de Cuaresma. Y al igual que el primer domingo, el segundo nos regala cada año la escena de la transfiguración de Jesús ante sus discípulos, pero variando la versión del evangelista, este año según San Marcos. Esta es una escena muy importante en los evangelios. Es la revelación solemne de Jesús como Hijo, como predilecto, como Maestro. Nada más dar inicio a la Cuaresma, que es camino de la cruz, y ya se nos propone el destino último de ese camino, la gloria suya y nuestra. Después de haber leído el pasado domingo la lucha contra las tentaciones y el mal, hoy se nos asegura que el proceso termina con la victoria y la glorificación de Cristo, y que también a nosotros la lucha contra el mal nos conduce a la vida. En nuestro camino cuaresmal, por eso no nos olvidemos de pedir a Dios en cada Eucaristía que nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Las lecturas de hoy nos hablan de cruz y nos hablan de vida. De cruz ya la primera lectura del Génesis, el llamado sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. De las etapas más importantes de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, que vamos leyendo como primeras lecturas en los domingos de Cuaresma, hoy llegamos a la figura de nuestro padre en la fe, Abraham. No olvidemos que la semana pasada fue Noé, cabeza de una nueva humanidad después del diluvio. Esta vez es Abraham, con el que Dios dio inicio al pueblo elegido. Él es el modelo de fe para los creyentes de todos los tiempos y de muchos pueblos. No es solo padre en la fe de los cristianos, sino también de los judíos e incluso de los musulmanes. De este patriarca leemos el punto culminante de su historia, cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo, a Isaac, el hijo de la promesa. Y Abraham es obediente a pesar de que esta propuesta podría parecer ir en contra del plan salvador que se le había anunciado. El ángel no le permite ejecutar el sacrificio y le dice de parte de Dios que por este acto de fe y obediencia será bendecido y que en él todos los pueblos encontrarán también la bendición. La orden de Dios fue una prueba, como dice el texto. Dios puso a prueba a Abraham, una prueba ciertamente dramática que mostró la fe y la obediencia de aquel recio creyente. ¿Estaremos nosotros dispuestos también a sacrificar lo que tanto amamos si Dios nos lo pidiera? ¿O nos enojaríamos con Dios? ¿Nos levantaríamos en contra suya porque no estamos dispuestos a aceptar una voluntad tan dura, tan difícil? La carta a los Romanos nos regala hoy en la segunda lectura un tanto abreviado
un entusiasta himno de Pablo al amor que Dios nos tiene y se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Con una serie de preguntas retóricas, va expresando Pablo su convicción de fe. ¿Quién estará contra nosotros?, se pregunta Pablo. Ciertamente no Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Tampoco Cristo, que murió por todos. La lectura de Pablo viene a ser como eco al sacrificio de Isaac, con la diferencia de que el sacrificio de Jesús sí llegó a su trágico cumplimiento en la cruz, y es el motivo de nuestra confianza en el amor de Dios. Perdonó a Isaac, pero no perdonó a su propio hijo en el buen sentido de la expresión bíblica. Y el Evangelio de Marcos, con matices distintos a los otros evangelistas, nos narra hoy la transfiguración del Señor. Lo importante es que Jesús quiso hacer ver a sus discípulos predilectos, a Pedro, a Santiago y a Juan, los mismos que estarán después en la crisis del huerto de Getsemaní, un anticipo de su destino de gloria después de su muerte en la cruz. Este acontecimiento del Tabor tuvo lugar a los 6 días, dice el Evangelio, a los 6 días de haberles anunciado su pasión y su muerte. Y la intervención de Pedro, que repetidamente es protagonista en los Evangelios, especialmente en el de Marcos, es característica de sus reacciones primarias. Hagamos 3 tiendas. Marcos, que fue discípulo de Pedro, no oculta los momentos de debilidad del apóstol. Aquí apostilla que no sabía lo que decía. Y el episodio termina con la orden del secreto mesiánico. Jesús no quiere que se divulgue su mesianismo hasta que vea los ánimos preparados. Hace 8 días comentábamos que Dios hace alianza con su pueblo. Hoy nuevamente esa alianza surge en el hilo conductor de la historia de la salvación, especialmente en la figura de Abraham. Una alianza es un pacto, es un compromiso entre Dios y los hombres, esta vez con Abraham como fundador del pueblo elegido. Desde luego, ninguna de las alianzas humanas, ni las matrimoniales, ni las comerciales o las políticas, parecen tener suficiente estabilidad como para poder compararse a esta alianza a la que Dios es siempre fiel y nos ha mostrado de un modo privilegiado en la Pascua de su Hijo. La primera alianza que Dios hizo fue con Noé tras el diluvio, en la que Dios daba comienzo con toda ilusión a una nueva creación, la de la nueva humanidad. Hoy escuchamos que selló alianza con Abraham y a través de él con nosotros. Es admirable la radical obediencia de Abraham, su fe sometida a pruebas nada fáciles. Sal de tu tierra, vete a lo desconocido, abandona tu religión pagana, fíate de la promesa de que te daré un hijo a pesar de tu avanzada edad. Y el colmo de la prueba, si me permiten la expresión, es que le pidió el sacrificio de su propio hijo, el que había tenido finalmente en la ancianidad. Y Abraham, que había renunciado a todo por seguir la voz de Dios, estuvo dispuesto hasta sacrificar a Isaac. ¿Seríamos capaces nosotros de semejante abandono en la voluntad de Dios? Somos capaces de hacerlo durante la Cuaresma, y no solo en Cuaresma. Capaces de renunciar a algo que nos es muy querido, de sacrificar algún Isaac, algún aspecto de nuestra vida que apreciamos especialmente, renunciando a él por seguir el camino de Dios. Incluso de renunciar a nuestra propia vida como hizo Jesús. ¿O solo seguimos a Dios cuando nos va bien, cuando nos consuela, cuando no parece exigirnos demasiado? ¿Solo en Pascua o también el Viernes Santo? Cuando en la vigilia pascual se nos invite a renovar por parte nuestra la alianza con Dios y nos pregunten si renunciamos al mal y si creemos en Dios, ¿será auténtico nuestro sí renuncio, sí creo? Esa es la gran pregunta y la gran invitación en este segundo domingo de Cuaresma.
Desde la parroquia San Joaquín de Flores, diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el Padre Sixto Eduardo Varela Santamaría. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Muy feliz inicio de semana. Que Dios les bendiga.